Hola, mi amada comunidad hermosa y preciosa de Basta de Rollos. Y ahora también de Trabajadoras y Trabajadores Sociales TV. Les doy la más cordial bienvenida a su casa, a mi casa. El día de hoy vamos a tener una platiquita sobre un tema llamado comunicación. Sí, vamos a hablar sobre la comunicación con los más pequeños de la casa. La comunicación con los niños y con los adolescentes. Vamos a aprender bastante sobre cómo establecer canales correctos y asertivos de comunicación con nuestros niños. Vamos a entender por qué razón tenemos tantos conflictos, por qué no obedecen, por qué no entienden, por qué les decimos una cosa una y otra vez y vuelven a cometer el mismo error. Hoy vamos a entender, les voy a enseñar cómo funciona la mente de los más pequeños de nuestra casa. Así que sí, va a estar muy interesante. Nuevamente sean todos bienvenidos y les agradezco por estar una vez más aquí poniéndome atención. El tema va a estar bastante interesante, así que no se lo pierdan y vamos para allá. Bueno, ahora sí vamos al tema. El primer punto que tenemos que tomar en cuenta en esto de la comunicación y tenemos que comenzar a aprender sobre cómo funciona la mente de los pequeños es que el vocabulario de los pequeños es demasiado limitado, muy cortito. Y la mente de los niños funciona diferente a la mente de nosotros como adultos. Estas limitaciones que tienen ellos en su cabeza no son limitaciones, no son discapacidades, no vayamos a confundir las discapacidades con las limitaciones cognitivas que tienen los niños propios de la etapa de desarrollo en la que están. Cosas distintas. Bueno, estas limitaciones que tienen son propias de su corta vida. Entre más pequeño sea el niño, menos palabras conoce y menos experiencia de vida tiene. Entonces, ellos se encuentran en diferentes niveles de entendimiento y de aprendizaje. Ahora, estos pequeños van a comenzar a entender poco a poco, a tener diferentes experiencias, diferentes cambios, diferentes niveles de entendimiento, pero todo esto lo van a hacer de manera progresiva. ¿Qué quiere decir? Que lo van a hacer poco a poco, paso a paso. Entonces, como adultos, lo primero que tenemos que hacer, o nuestro primer compromiso o responsabilidad, es ser pacientes con ellos, tanto con los más pequeños como los adolescentes. Ahorita vamos a ir tratando poquito a poquito las etapas de cada uno de ellos. Ahora, les repito, el desarrollo que van a tener los más pequeños va a ser progresivo, es decir, van a ir aprendiendo poco a poco. Sin embargo, también tenemos que entender que el desarrollo de los niños es multidimensional. ¿Qué quiere decir? Que intervienen diferentes esferas en el desarrollo de ellos al mismo tiempo. Entonces es un proceso bastante complicado. Si nosotros ya lo vemos y lo analizamos desde este punto, es complicado ser un niño y comenzar a desarrollarse, porque ellos experimentan cambios físicos, cambios emocionales, cambios sociales, en sus sentimientos, en sus emociones, desarrollo cognitivo, y todo esto ellos lo están viviendo al mismo tiempo. Entonces es obvio y es lógico que hay veces que los chicos no obedezcan, que los chicos se desesperen o se salgan de sus mismas casillas, porque pues las experiencias que están teniendo son bastante fuertes y avasalladoras para ellos, siendo tan pequeños, sin comprender muchas cosas de las que les están ocurriendo y porque les suceden al mismo tiempo. Y bueno, los pequeños van teniendo cambios en diferentes sentidos. Uno, por ejemplo, en lo emocional, van a ir teniendo cambios y van aumentando su desarrollo emocional. ¿Esto qué quiere decir? Que van aprendiendo cómo lidiar con sus emociones, cómo expresar sus sentimientos y cómo van a canalizar estas sensaciones que van experimentando poco a poco y que van siendo diferentes y a veces entremezcladas. Entonces poquito a poquito van a ir puliendo y desarrollando estas habilidades emocionales. Eso es por un lado. Por ejemplo, en lo social también ellos representan cierto desarrollo poco a poco. ¿En qué sentido? En que van desarrollando sus habilidades en cuanto a convivencia con otros niños, desarrollan empatía, aprenden a solucionar problemas, conflictos, obviamente conflictos sencillos, cosas simples, que ellos tienen que ir desarrollando tolerancia, empatía, afinidad y sobre todo esta tolerancia hacia otros niños, hacia el comportamiento, el vocabulario de otros pequeños, y comienzan ellos a generar relaciones sociales
pero eso va igual poco a poco. Otro cambio que experimentan al mismo tiempo es el más importante, del que vamos a estar hablando continuamente en la plática del día de hoy, que es el desarrollo cognitivo. Este desarrollo cognitivo se refiere a todos los cambios que van a suceder adentro de su cabecita, a todo lo que pasa, a estos procesos intelectuales que se dan dentro de su cabecita, todo lo que sucede en su mente, sus pensamientos, su memoria, por ejemplo, sus recuerdos y obviamente los procesos de comunicación. Así es, nos damos cuenta que los niños tienen este desarrollo progresivo y este desarrollo multidimensional a lo largo de estas etapas que van a ir viviendo. Ahora, la mayoría de la gente siempre se llena la boca y siempre nos dice: aprende a comunicarte con los niños, aprende a comunicarte con los adolescentes, debes hablarles de cierta manera, tienes que aprender a conectar con ellos. Sí, la gente nos dice ese tipo de cosas, pero no nos dice cómo hacerlo. Es muy fácil decir: sí, háblale, comunícate con tus hijos, con tus hermanos, diles bien las cosas, pero ¿cómo es decir bien las cosas? ¿Cómo tenemos que comunicarnos con ellos? La mayoría de la gente solamente opina desde la forma externa, pero no nos dice cuáles son los métodos correctos para hacerlo y no nos dice todo lo que tenemos que entender y conocer antes de establecer un canal de comunicación, y el día de hoy yo se los voy a decir para facilitarles las cosas. Ahora, como ya les dije, lo cognitivo es lo más importante que vamos a tratar el día de hoy en cuanto a los pequeños. Les hablaba que ellos en esta etapa generan nuevos recuerdos. Conforme van creciendo, van acumulando recuerdos nuevos, y de esto voy a hablar un poquito más adelante y voy a hacer hincapié en ello por una razón. Ahora, los niños, ¿cómo van aprendiendo? Los niños reaccionan a su entorno, al lugar en donde se están desarrollando, a donde están viviendo, y van adquiriendo experiencia poco a poco, de manera progresiva. ¿Cómo? A través de la observación y de la repetición. Es la única manera como los niños pequeños pueden entender su entorno. Un niño pequeño no analiza, un niño pequeño no razona. Eso es algo que tenemos que tener súper en claro a lo largo de toda esta plática. Y a partir de ahora, no podemos sacarnos eso de nuestra cabeza. Los niños no son capaces de analizar, no son capaces de usar la parte racional de su mente porque todavía está inacabada, todavía no la han terminado de crecer, de desarrollar, vaya. Entonces, los niños únicamente observan y repiten de acuerdo a este aprendizaje que van teniendo. Eso es algo que por favor tengan muy en cuenta a lo largo de la plática para que podamos entender cómo es que funciona la mente de los pequeños. Ahora sí, ya dije que los niños no analizan y no hacen raciocinios de manera fuerte porque no son capaces de hacerlo. Ahora, en la realidad mental de un pequeño no existen los conceptos abstractos como existen en nuestra realidad y en nuestra mente como adultos que somos. En su cabeza no viven este tipo de ideas, en su cabecita solamente viven imágenes, sensaciones, emociones y memoria corporal. Eso es algo también muy a tomar en cuenta para poder entender el funcionamiento de la mente de un pequeño. ¿Qué quiere decir? Que nosotros razonamos todo lo que está a nuestro alrededor. En nuestra mente tenemos opciones, alternativas, y con base en ella podemos decidir qué es lo que vamos a hacer. Un niño no es capaz de hacer eso bajo ninguna circunstancia. Un niño solamente reacciona a lo que ve, lo repite y a las sensaciones que le dejan la repetición de estas acciones. Por ejemplo, si un niño, toma algún objeto y se machuca la mano, le va a quedar el recuerdo de la sensación de dolor que sintió al experimentar esta situación. Pero el niño no va a decir: es que como cargué un tabique muy pesado, me cayó en el dedo y entonces me machucó, y cuando me machucó pues me lastimé, me salió sangre y me raspé. Estos son pensamientos e ideas abstractas que solamente los adultos somos capaces de hacer. Para el niño es simplemente: me dolió, me cayó el tabique y me dolió. Los pequeños simplemente de esta manera se van desarrollando y van aprendiendo poco a poco, así que abusados.
En la mente, repito, de un niño no existen pensamientos abstractos, ni de análisis, ni de raciocinio. Únicamente hay imágenes, emociones, sensaciones y memoria corporal. Y, ya dicho esto, voy a desmentir un pequeño mito que ha crecido mucho a lo largo de mucho tiempo. La mayoría de las veces todos hemos escuchado aquello que dice que los niños tienen una gran imaginación y una gran creatividad y un gran potencial, y esto no es del todo cierto. Es verdad que los niños tienen un gran potencial, todos los niños lo tienen. Sin embargo, esto que versa que tienen una gran imaginación y una gran creatividad es mentira. ¿Y por qué es mentira? Ya se los acabo de decir en la parte primera de la charla, que los niños, al ser pequeños y al tener poquita experiencia de vida, al haber pasado muy pocos años de vida en este mundo, pues no tienen muchos recuerdos en su cabeza, no tienen muchas imágenes, no conocen muchas palabras y por lo tanto no son capaces de tener una imaginación muy vasta, ni tampoco capacidades creativas asombrosas o muy grandes. Estas son algunas ideas confusas que de repente nos repiten en comerciales y en cosas así con tal de vender juguetes o cosas o productos innecesarios para los pequeños. Realmente la imaginación y la creatividad se va desarrollando poco a poco con la convivencia, con la observación y la repetición de las acciones, como ya les había comentado ahorita. Así que esto es completamente falso y nosotros como adultos que vamos a estar con ellos, tenemos esta responsabilidad de ayudarlos, de encaminarlos, de darles las herramientas necesarias para que justamente ellos vayan incrementando su desarrollo cognitivo, vayan incrementando su capacidad de memoria, su capacidad imaginativa, su capacidad creativa. Pero los niños en sí no nacen con estas habilidades o estas cualidades porque no poseen la experiencia y la van tomando poco a poco del entorno donde se van desarrollando. Así que abusados, vuelvo a repetir, entre más pequeño sea el niño, menos experiencia tiene y está mucho más limitado porque su reserva cognitiva es muy pequeña, es muy limitada, es muy cortita y solamente se remonta a imágenes mentales que él está recordando esporádicamente. ¿Por qué? Ustedes se preguntarán, pero entonces, ¿por qué pasa eso? Bueno, pues porque el pensamiento durante la infancia, el pensamiento de los niños, se construye a partir de ideas muy específicas. ¿Qué quiere decir esto? Ideas concretas. Como ya les decía, se basa en la observación y en la repetición constante de una acción hasta que ellos aprenden a hacerlo. Cuando ellos están aprendiendo algo, lo observan, lo repiten y lo hacen mal. No pueden encajar el popotito, por ejemplo, en el huequito del vaso, no pueden poner una pieza sobre otra pieza sin que se caiga. Y entonces ellos, a base de repetirlo una y otra vez, lo van aprendiendo. Entonces su pensamiento es específico y es concreto a partir de la observación y de la repetición y sobre todo de las sensaciones, como ya les comentaba, que les deja la experiencia de vida, como un machucón, como un sabor agradable, un olor agradable. Entonces con base en esto ellos van a ir aprendiendo poco a poco. Así es, créanlo o no, es verdad. La información que almacena la mente de los pequeños no es analítica, de ninguna manera es analítica. Esta información no puede ser abstracta ni racional, consiste únicamente en las experiencias de vida que va almacenando el pequeño conforme se va desarrollando. Y esto también tiene mucho que ver con lo agradable y con lo desagradable, con la repetición y sobre todo con las sensaciones. Por ejemplo, ellos van generando recuerdos poco a poco, como ya les decía, con base en lo que es agradable y les impacta más y queda en su cabeza, y al mismo tiempo también lo que es desagradable y es feo, también les impacta bastante y aprenden de ello. Pero no por eso significa que esas emociones, y esas sensaciones ellos las estén analizando, porque no son capaces de hacerlo de acuerdo a la etapa en la que se encuentran, porque su desarrollo cognitivo apenas está comenzando arrancar, digamos, entonces no son capaces de hacer eso. Ahora, por ejemplo, cuando yo les digo que el pensamiento de un niño es concreto y es específico, ¿a qué me refiero?
Por ejemplo, si tú a un niño muy pequeñito le muestras una bolsa así grande, llena de plumas, y una bolsa pequeña, llena de piedras, y le preguntas, a ver, ¿tú cuál crees que pesa más? El pequeño enseguida te va a decir, ay, pues la bolsa de plumas. Y entonces nosotros como adultos podremos hasta reírnos, ¿no? Y decir, ay, ¿cómo crees que las plumas van a pesar más? Pero ellos son pequeños y conforme a lo poco que han vivido, ellos simplemente a partir de la observación pueden decir, ah, pues la bolsa más grande tiene más, pesa más, ¿no? Sin saber que la bolsa pequeña que tiene piedras pesa más. Pero ellos no son capaces de analizar que las piedras son más densas, que las piedras son más pesadas, que aunque sean poquitas pesan más y las plumas pues pesan menos. Ellos no son capaces de hacer eso. Simplemente reaccionan de acuerdo a lo que ellos en el momento piensan que es lo correcto, ¿no? Entonces, esta es la diferencia entre la mente de un adulto y la mente de un niño. Un adulto ya posee el pensamiento hipotético deductivo, que ya nos da la capacidad de analizar, de razonar y sobre todo de decidir con base en las opciones que tenemos. Un niño no. Un niño no lo va a hacer. Si tú como adulto dices, híjole, tengo este problema, ¿qué puedo hacer? Ya estás pensando, en ese momento ya estás pensando, ¿qué puedes hacer? ¿Cuál es la mejor opción? Si haces esto, ¿cuál sería el probable resultado? Si haces lo otro, si no lo haces. Entonces tú ya estás poniendo en práctica tu pensamiento hipotético deductivo como adulto, que ya te da esa capacidad de análisis y de raciocinio. Un niño no tiene esas capacidades. Por eso a veces es complicado comunicarse con ellos. Entonces muchas veces los adultos pues pierden el control y dicen, pero ¿por qué no entiendes? ¿Por qué haces esto? ¿Por qué haces lo otro? Simplemente porque su mente, su desarrollo cognitivo está en los niveles más básicos. Entonces tenemos que tener nosotros muchísima paciencia y muchísimo cuidado en este sentido en el momento de que nosotros nos referimos a ellos, utilizar las palabras correctas. Y sí, les digo, como nosotros como adultos responsables, el papá, la mamá, el abuelito o el hermano mayor, debemos tener bastante cuidado al momento de hablar con ellos. ¿Cómo nos vamos a referir a ellos? ¿Qué palabras vamos a utilizar? ¿Por qué? Porque ya les había comentado que los pequeños tienen un vocabulario muy limitado. Entre más pequeños sean, es más limitado. Por ejemplo, un niño entre más pequeñito sea, puede ser que conozca de 20 a 50 palabras, no más. Y nosotros como adultos manejamos miles de palabras que conocemos el significado y sabemos qué representan y para qué sirven y se usan esas palabras. Un niño no. Entonces, si tú como adulto te refieres a un pequeño y le empiezas a hablar y decir para que entienda, le empiezas a explicar, el pequeño solamente te va a mirar. Y tú le vas a decir, ¿ya entendiste? ¿Ya no lo vas a hacer? Realmente no te está entendiendo nada. Y no es porque sea un mal niño, no es porque sea grosero, no es porque sea mal educado, simplemente es porque no te entiende. A veces los adultos dicen, es que no entiendes, que no haces caso. Pues es la verdad, no entienden. Los que estamos cometiendo ahí el error y los que estamos quedando como tontos, pues somos los adultos. Porque debemos entender que los niños no son capaces de manejar un vocabulario tan complicado y tan extenso como nosotros los adultos. Un ejemplo de esto es que si tú le preguntas a un niño pequeño qué es la muerte o qué es estar muerto, te va a decir que pues es no estar vivo, ¿no? O sea, simplemente va a contestar de manera concreta, ¿qué es estar vivo? Pues no estar muerto. Si tú le preguntas, ¿qué es estar feliz? Te va a decir, pues no estar enojado, ¿no? Y a un adulto hazle la misma pregunta. Le dices, bueno, ¿qué es la vida? No, hombre, la adulta te va a decir, no, hombre, estar vivo es hacer lo que tú quieras, sentirte realizado, cumplir tus sueños y la fregada y la. Un adulto porque pues ya tiene esa capacidad de razonar y ya ve lo más profundo dentro de las palabras, ¿no? Entonces le preguntas qué es la vida y no, hombre, te va a dar una respuesta gigantesca. Le preguntas qué es estar feliz y te va a decir, no, pues tener la casa de tus sueños, estar con la persona que amas y todo. Y un niño te va a decir, pues estar feliz es no estar enojado y estar vivo es no estar muerto. O sea, ahí nos damos cuenta la diferencia que hay entre el pensamiento concreto de un niño y el pensamiento hipotético deductivo que ya poseemos nosotros como adultos. Entonces, ya sabiendo esto, tenemos nosotros que comenzar a pensar
a ser mucho más cuidadosos al momento de hablarle a nuestros pequeños, a nuestros hijos o a nuestros hermanos o a nuestros nietos. ¿Por qué? Porque no entienden. Entonces, si nosotros nos ponemos a decirles cátedra y repetirles las cosas, jamás nos van a entender. Y lo único que vamos a provocar es que nos vamos a enojar, nos vamos a desesperar, les vamos a regañar, los niños van a llorar, van a hacer un berrinche y bueno, se va a hacer un caos completo en la casa. Entonces, tomemos muy en cuenta lo que les acabo de decir. Así que sigue, abusados. No me los regañen, no me les peguen, por favor, tengan mucha paciencia, ya que estamos sabiendo todo esto, por favor. Denles chances a los pequeños, están aprendiendo, están creciendo y poco a poco irán entendiendo. Ahora, los niños no son capaces de construir en su cabeza situaciones hipotéticas, a diferencia de nosotros como adultos. Esto viene del pensamiento hipotético deductivo, como ya se los dije. Lo hipotético para ellos no lo puede procesar su cabeza. Nosotros como adultos sí, porque tenemos una serie de opciones, de diferentes opciones, y con base a las que tenemos podemos decidir. Y sobre todo, esta parte de lo hipotético, que podemos tratar de vislumbrar lo que podría suceder si hago esto, lo que podría suceder si hago esto, lo que podría suceder si hago esto o si no hago nada. Un niño no puede hacerlo porque no ha llegado a ese estadio, su cabeza, su mente, entonces es incapaz. Y sería injusto de nuestra parte como adultos decirle, eres tonto, que no entiendes, que no razonas, que no piensas, o regañarle o pegarle por no poder comprender. Así que los que tenemos mucha chamba y los que tenemos que aprender y que educarnos, somos nosotros como adultos para que podamos educar entonces a los niños. Es algo también de lo que casi no nos hablan. Siempre nos dicen, educa a tus hijos o a tus hermanos, háblales, enséñales, pero también nosotros como adultos tenemos muchísimas cosas que aprender.